Episodio 5. Traición. Los cascos de Kraven avanzaban pesadamente por el sendero hacia el campamento del Rey Rojo. Arya no soportaba llamarlo Robb. Robb estaba muerto, y no permitiría que ese desconocido usara su nombre, sin importar cuántos hombres comandara. Casi 1000 hombres cubrían la ladera, mal armados y mal calzados, con estandartes manchados de barro y ojos tallados en piedra. Supuestamente, el Rey Rojo tenía una veintena de fuerzas tan numerosas como estas, y Arya no sabía si quería que esas historias fueran ciertas o no. Primero tendría que evaluar a ese impostor. Su hermana cabalgaba delante, lejos del perro y su escudero. Arya podía verla a veces, a 1000 pasos de distancia, una figura esbelta sobre un caballo blanco. El poderío del valle los rodeaba como su guardia, 150 caballeros con armaduras relucientes, con escuderos y hombres de armas a su servicio. Hacen que la guardia del Rey Rojo parezca mendigos y ladrones, pensó Arya con orgullo. Sansa tiene 1000 veces más poder que este falso Robb. Baelish había revelado el verdadero nombre de Sansa a los señores del valle reunidos la noche anterior. Hubo sorpresa e incredulidad al principio, pero todo eso se disipó rápidamente. El perro fue llamado como testigo, al igual que Catelyn Black y una docena de los hombres del oeste capturados en Arenal. Una vez convencidos, los señores del valle se regocijaron, y aunque Arya no pudo participar y también estaba feliz. Feliz de que los Stark aún tuvieran amigos en el mundo, de que Royce, Arryn y Waynwood no hubieran olvidado por completo sus antiguas alianzas. Incluso las sonrisas del muchacho Blackwood parecían sinceras. Pero eso había sido anoche. Hoy las nubes cubrían el cielo como una pizarra verde grisácea y el aire era cálido y tan denso que le irritaba la garganta y le daban ganas de vomitar. Se detuvieron. El Rey Rojo cabalgaba a su encuentro, con los estandartes de Piper, un Berry Bracken tras él. Arya tenía la boca seca, y ella, junto con todos los caballeros y escuderos, se esforzaba por verlo. Sentía un nudo en el estómago y se frotaba los pulgares contra las palmas de las manos con angustiosa anticipación. Si está muerto, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso temes tanto a los muertos como a los vivos? ¿Eres tan cobarde? Pero entonces apareció el rostro del Rey Rojo y su corazón se heló. Robb. Cabello de ceniza y rostro lleno de fuego, con una diadema de acero alrededor de la cabeza que hacía que su cabello pareciera humo saliendo de un brasero. El color, la expresión, la vestimenta, todo era diferente, pero Robb estaba debajo de todo, sus brillantes ojos azules resplandecían como estrellas. Deseó poder negarlo, deseó poder decir que nunca lo había visto tan orgulloso, tan cruel, pero eso sería mentira. Jon y Robb solían pelear de un lado a otro del patio de entrenamiento, maldiciendo y blasfemando mientras el tac-tac-tac de sus espadas de entrenamiento iba y venía. Siempre terminaban riendo y abrazándose, pero a veces en medio de la batalla y ella había visto al Robb que ahora estaba sentado frente a ella. ¿Estaba atrapado eternamente en medio de la batalla? No, y Robb está muerto, repitió, pero su repetición no lo convertía en verdad. Arya apretó los dientes y ahogó un grito en su garganta. Me quedaré quieta, me calmaré. El miedo hiere más que las espadas. Sansa iba delante, manteniéndose mucho más serena. Ella depende de mí, se recordó Arya. Era los ojos y los oídos de Sansa en el valle, y no podía decepcionar a su hermana mayor, no ahora. Baelish estaba sentado junto a Sansa en su yegua gris. Demasiado cerca para el gusto de Arya. Robb hablaba ahora, con voz baja y casi ininteligible por el viento. De nuevo, a Arya le dolió el corazón. ¿Acaso no veía a Sansa delante de él? ¿No la veía sentada allí mismo? ¿Cómo podía permanecer tan tranquilo? La ansiedad de Arya se desvaneció, dejando en su lugar solo rabia y furia. ¿Acaso ignoraba todo lo que habían pasado para llegar hasta allí? Como seguramente ya habrás visto, dijo Lord Baelish con voz clara y potente por encima del viento, te he devuelto a tu hermana Sansa. Mantenerla a salvo y en secreto de los Lannister no fue tarea fácil, su gracia, pero valió la pena protegerla. Te la entrego intacta. Robb dijo algo. Gracias por su servicio, o algo parecido. Arya no pudo entender las palabras. Ay, mi esposa no está aquí para tratar con usted. Continuó Baelish. Tenía muchas ganas de verle, al igual que mi hijastro, su primo. Últimamente, circunstancias desafortunadas los han mantenido postrados en cama, así que soy el único que queda para cumplir su voluntad. Ha sido difícil mantener todo a flote en el valle.
He tenido que hacer muchos sacrificios, tomar decisiones muy difíciles e incluso concerté un matrimonio para su hermana con el pariente más cercano de Lord Arryn, con la esperanza de que aportara más espadas a su causa y era el deseo de su tía, y en aquel momento era su pariente más cercana. Espero que pueda perdonarme. Algo brilló en los ojos azules de Robb y una sonrisa iluminó su rostro enrojecido. No hay nada que perdonar, dijo con voz lo suficientemente alta como para que lo oyeran. Mi hermana se casará con un pariente de Lord Arryn y fortalecerá los lazos entre Stark y Arryn. ¿Acaso hay alguna razón por la que esto no pueda hacerse esta noche? Los murmullos recorrieron las filas de los caballeros del valle. ¿Esta noche? ¿Tan pronto? Imposible. Baelish solo rió. ¿Tanto ansías que tu hermana se case? ¿Qué fervor tenéis los jóvenes? Pero hay preparativos que deben hacerse según su posición, su gracia. Casarla esta noche sería y mañana, entonces respondió Robb. Incluso ahora, los Lannister conspiran contra nosotros mientras la mitad de mi ejército está ocupado cerca de los gemelos. Debemos permanecer unidos y ser fuertes, y lamento cada hora que pasamos aquí esperando. Silencio. Como su gracia lo disponga, dijo Baelish. Su hermana se casará mañana. Más tarde esa noche, Arya fue a ver a Sansa. A Sansa le habían asignado las habitaciones normalmente reservadas para la señora de Raventree, amuebladas con finos muebles de roble y alfombras Mirish. Ambas se sentaron en la cama de Sansa, con un plato de pasteles de limón entre ellas. Te lo digo, ese no es nuestro hermano, insistió Arya. ¿Crees que Robb sería tan frío contigo después de todo lo que ha pasado? Debería haber pensado que estabas muerta. Sansa terminó de tragarse un pastel de limón y negó con la cabeza. Bueno, si no es Robb, ¿quién es? Tiene los ojos de Robb, la cara de Robb, los Beric Dondarrion, dijo Arya, una idea que le vino a la mente después de haber pronunciado el nombre. ¿Qué? ¿Sabes quién es? Con cada momento que pasaba, ganaba más confianza. Sansa arrugó la nariz con confusión. ¿El señor de las marcas con el rayo? Padre lo envió a las tierras de los ríos y estaba con la hermandad, creía. No parábamos de oír rumores de que había muerto, pero y lo conocí, dijo Arya, tocando el mango del cuchillo que guardaba en su cinturón. Cuando estaba con la hermandad, llevaba aguja en el cinturón, pero, como tantas otras cosas, la había perdido por el camino. Murió, incluso más de una vez. Había un sacerdote rojo con él que lo resucitaba. Toros de Mir. Pero cada vez que volvía recordaba menos. Dicen que la hermandad sacó a Robb del tridente, así que quizás, Sansa suspiró y se masajeó las sienes, ¿magia? Lo vi con mis propios ojos. Sansa suspiró. Supongo que ya no dudaré de ti. Pero ¿qué más da si nos recuerda o no? ¿Qué más da? Arya mordió la lengua, conteniéndose para no decir nada más. Todavía tengo que casarme con Arry, ese siempre fue el plan. Primero tenemos que ganar la guerra y luego averiguar qué le pasó. Arya se cruzó de brazos. Bueno, de todas formas no voy a escabullirme a su campamento para hablar con él. Prefiero quedarme contigo. Sansa sonrió con tristeza y la abrazó. No puedo enfadarme contigo por eso. Arya frunció el ceño, sin saber qué decir. Sabía que Robb se había ido, pero ¿cómo podía demostrarlo? Pensó en el sueño recurrente de su hermano sentado junto al fuego, con una sonrisa triste y ojos como los de su padre. Si Sansa lo hubiera visto, seguramente ella no lo haría, pero era imposible. Cerró los ojos y deseó que él también se le apareciera, deseó que estuviera allí con ellos. Podía verlo con tanta claridad en su mente. Su sonrisa de sorpresa, sus rizos castaños, tan diferente de la criatura de fuego y ceniza que había visto hacía unas horas. Pero su atención se desvió y entonces vio a Jon, con el rostro curtido y endurecido, en carne viva por el viento y la lluvia. Luego vio a Bran, tendido, solo y con frío bajo tierra. ¿Recordaba las criptas? Bran se giró para mirarla y sonrió, y entonces los lobos aullaron y algo la sacudió. La expresión de Bran se tornó de miedo, y entonces una ráfaga de nieve lo separó. Abrió los ojos. Arya. Siseó Sansa. Estaba inclinada sobre Arya en la cama, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Qué pasó? Fue como si te desmayaras. Creo que yo también casi me desmayo, veía manchas. No, no importa, tienes que esconderte. Alguien viene. Sin decir palabra, Arya se bajó de la cama y se metió debajo. No era la primera vez que lo hacían. Sansa nunca estaba sola, no por mucho tiempo. Siempre venía alguna criada, algún peluquero a atenderla, y Arya siempre tenía que esconderse. Sansa no podía ser vista con un chico.
Un chico cualquiera, nada menos, o eso creían. Ahora podía oír los pasos fuera de la puerta y se sintió agradecida de que Sansa la hubiera sacudido. ¿Por qué no había oído venir a ese hombre? Si es que era un hombre. Parecía serlo. Estaba en los aposentos de Sansa, sus pasos pesados crujían sobre la madera. «Arriardín». Arya arrugó la nariz con disgusto. «Señor Baelish», exclamó Sansa sorprendida. «¿Qué hace usted aquí?» «Lord Baelish». Arya apenas podía distinguir las suelas de sus zapatillas a través de la falda que colgaba de la cama. ¿Qué hacía él allí? «He venido a consolarte», dijo con voz suave como la seda. «No puedo imaginar lo que piensa tu hermano. Aplazar la boda hasta mañana por la mañana y marcharse sin dar señales de vida. ¿Y te importa si me siento?» Arya oyó crujir levemente el armazón de la cama cuando Baelish se sentó junto a Sansa. «Petir», chilló Sansa. «¿Qué haces aquí? Los guardias oirán, los guardias hablarán, ellos, no oirán nada ni dirán nada. Los he enviado lejos. Quería poder hablar contigo hoy, solo tú y yo, sin temor a los rumores. Háblame con el corazón, grítalo incluso, y no temas que nadie te escuche». «No tengo miedo», dijo Sansa con un ligero tono desafiante. «Ya me he casado antes con hombres peores que Harry». Baelish soltó una risita. «Sí, ojalá hubiera podido hacer más por ti entonces. No sabes lo doloroso que fue para mí verlo llevarte, pensar en toda la profanación que te infligía y él y al final me dejó en paz». «Oh, ahora lo sé, cariño, pero entonces no». Un silencio. «¿Oíste que había muerto?» «Me refiero al enano». El enano luchó contra Balon Swan en un juicio por combate y perdió la cabeza. Su propia ramera lo traicionó antes. Me pregunto si Tywin tuvo que pagarle o si ofreció su testimonio libremente. Vamos, esta noticia debe alegrarte. Supongo, dijo Sansa, y Arya sentía lo mismo. Tyrion nunca había sido el motivo de su ira, solo otro Lannister. Supuso que prefería que estuviera muerto a que estuviera vivo, pero al final no le importaba mucho. Necesitaba volver con Jon, necesitaba poner a salvo a Sansa, y la muerte de Tyrion no cambiaba nada. «Pero ven», dijo Baelish, mientras las sábanas movían ligeramente. «Seguramente estás nerviosa. Harry no será brusco contigo, pero tampoco eludirá sus deberes conyugales. No tienes por qué sentir vergüenza. Eres solo una jovencita, es natural que tengas miedo». «Ya no tengo miedo», dijo Sansa con voz fría como el acero. «Haré que me ame». «¿Qué seguridad tienes?», exclamó Baelish con admiración. «Te he enseñado bien y tienes una mente fuerte. No podría estar más orgulloso. Ya sabes lo que tienes que hacer mañana». «Sí. Buena chica, chica lista». Entonces se oyó un sonido, como el de dos hojas de papel deslizándose una contra la otra. La cama crujió y Arya sintió un vuelco en el corazón. La estaba besando. Pasó una breve eternidad y entonces el sonido cesó. «Lord Baelish». Por primera vez, el terror se reflejó en la voz de Sansa, y Arya se encontró buscando su cinturón. Casi podía oler la menta en su aliento, sentir su tacto en el brazo de Sansa. Baelish soltó una risita. «¿Y yo que pensaba que ya habías superado el miedo?» «No está bien», comenzó Sansa. «¿Por qué no? No somos padre e hija, ¿verdad?» La cama crujió de nuevo y el corazón de Arya dio un vuelco. «Hiciste bien tu papel, pero ambos sabemos que nunca nos vimos como tales. No, tú siempre me has visto como un hombre y yo siempre te he visto como una mujer». «Señor Baelish, por favor, silencio, cariño, seré muy gentil», y más si dijera lo que dijera después, Arya no lo oyó. Algo profundo, salvaje y visceral se desató en ella y saltó de su escondite, cuchillo en mano y un grito en la garganta. Baelish estaba sentado en la cama con Sansa, inclinado sobre ella con los lazos de su camisa de seda desabrochados. «Clávales la punta». Baelish se giró sorprendido y ella deslizó el cuchillo entre sus costillas, luego retrocedió y volvió a apuñalar. Baelish atrapó el cuchillo con su brazo y le dio un puñetazo en la boca. Ella cayó hacia atrás. Baelish se cernía sobre ella, con sangre brotando de su brazo y una mirada salvaje en sus ojos. «Maldito Clegane», escupió, sacando una delgada daga de la nada. «¿Acaso crees que me vas a entregar a los Lannister?» La pateó en las costillas. La pateó de nuevo antes de que pudiera recuperarse. Debería haber venido él mismo. «No, para», gritó Sansa, tirando de su camisa e intentando arrastrarlo de vuelta a la cama. «Haré lo que quieras». Baelish la apartó bruscamente. Arya se escabulló. El miedo hiere más que las espadas, el miedo hiere más que las espadas, pero ¿qué podía hacer?
Esto era igual que cuando Joffrey la había perseguido en la encrucijada, pero Nymeria no estaba cerca. Se agachó detrás de una mesa baja, Baelish la apartó. Retrocedió de nuevo, pero ahora estaba atrapada en la esquina sin salida. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía hacer? ¡Alto! Suplicó Sansa de nuevo. No es quien crees que es mí. Los ojos de Arya se clavaron en los de Sansa. No podía ser delatada, no ahora, no y entonces, de repente, supieron lo que tenían que hacer. Arya arrojó su cuchillo al suelo, donde resonó tras Baelish. Ríndete. Chilló. Ríndete, me rindo. Fue un plan de Clegane. Te diré lo que quieras saber. Una propuesta interesante, dijo Baelish, riendo levemente. Movió la muñeca. Un dolor agudo le recorrió el hombro, justo donde se le había clavado la daga. Por desgracia, no hay nada que puedas decirme que yo no sepa ya. Su rostro estaba pálido y demacrado, la herida entre las costillas manchaba de negro su camisa de seda con sangre, pero parecía apenas percatarse de ello, sacó otra daga y avanzó. Me rindo. Gritó Arya de nuevo. Me rindo, me rindo. Demasiado tarde, gruñó Baelish, y echó la pierna hacia atrás para patearla de nuevo. Arya se estremeció, pero el golpe nunca llegó. Baelish se convulsionó repentinamente, gritando y dejando caer su daga. Cayó al suelo con un golpe seco. Sansa se quedó de pie en su lugar, con el cuchillo ensangrentado de Arya en la mano, su cabello rojo convertido en una llama. Soltó el cuchillo horrorizada. Turi, balbuceó Baelish, con la voz ronca y pesada. Intentó levantarse, pero no lo logró y cayó de nuevo sobre la alfombra ensangrentada. ¿Cuántas veces lo había apuñalado Sansa? 3. Los dedos de Baelish temblaron. Abrió la boca para gritar y Arya no dudó. Recogió el cuchillo que se le había caído y saltó sobre su pecho, cortándole el cuello de un solo tajo limpio. Los ojos de Baelish se abrieron de horror por un instante, y luego se quedó inmóvil, con los ojos en blanco. Sansa se desplomó a su lado. No debiste haberlo hecho, dijo débilmente. No debiste haber hecho eso. Yo podría haber, no, dijo Arya con el ceño fruncido. No. Ya no voy a permitir que mi familia sufra. Sansa se cubrió el rostro con las manos. Esto no termina aquí, Arya. Los guardias se han marchado por ahora, pero pronto volverán, pronto vendrá gente a buscarlo. Encontrarán el cuerpo, dirán que yo lo maté. Los señores del valle te aman. Sansa se estremeció. No es tan sencillo. Me encerrarán como una loca. Un chillido agudo y desgarrador provino del exterior de la puerta, distante y penetrante. El corazón de Arya se encogió. ¿Quién es ese? Los ojos de Sansa se abrieron de horror. Es Lady Lysa. Es nuestra tía, suele gritar así por la noche. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Es casi como si supiera lo que. Las palabras de Lady Lysa volvieron a la mente de Arya, las mismas que había pronunciado mientras la poción azul goteaba de su boca. ¿A quién mataste con ese cuchillo ensangrentado? ¿Podría ser una coincidencia? Bajó la mirada hacia el cuchillo que sostenía. No, pensó Arya, Lysa lo sabe. Sabe lo que hemos hecho aquí, y creo que siempre lo supo. Hombres y mujeres gritaban a lo lejos, pidiendo agua, pidiendo un maestre. Entonces una voz rugió por encima de todos. Lo mataron, mataron a mi querido Petyr. Arya se sentía mareada. Le sangraba el hombro lentamente y le dolían las costillas con cada respiración. Sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Tenemos que salir de aquí, dijo, tenemos que correr. ¿Qué estaba diciendo? Apenas podía mantenerse en pie, mucho menos correr. Sansa, suplicó. Por favor. Tienes que dejarme atrás. Su hermana se volvió hacia ella. El cabello de Sansa estaba revuelto, su camisón manchado de sangre, pero sus ojos reflejaban una mirada gélida y decidida. No, dijo con voz firme. Nunca más. Jamás te abandonaré. Vamos. Se cubrió con una capa y pasó el brazo por debajo del hombro sano de Arya, medio cargándola, medio arrastrándola. Es fuerte, se dio cuenta Arya con sorpresa. Sansa siempre había sido más alta, siempre más guapa, pero la diferencia de edad había acentuado aún más esa distancia. Baelish había dicho la verdad. No había guardias en el vestíbulo, ni en la escalera que bajaba al gran salón. Sin duda, los que estaban de servicio habían ido a atender a Lady Lysa, aunque eso no les servía de mucho consuelo. Podían oírla detrás de ellos, gritando como si fueran los 7 infiernos. Lo mataron. Alayne y ese miserable muchacho los mataron. Lo vi. Arya entraba y salía del mundo de la vigilia, tropezando y tambaleándose al moverse.
A veces veía a Lisa acercándose tras ellos, enorme y obesa, vestida solo de seda, con labios azules fríos y ojos llenos de odio. No lograba seguir los giros y recovecos, pero pronto estuvieron afuera, y la brisa fresca la despertó. ¿A dónde vamos? Le preguntó débilmente a Sansa, mientras sus pies temblaban en el terreno irregular. No tenían a dónde ir, no podían confiar en nadie excepto en Jon, y él estaba a miles de kilómetros de distancia. Silencio, no digas nada, hay guardias cerca, respondió Sansa. Tropezaron y cayeron durante lo que pareció una eternidad, hasta llegar al patio donde acampaban los caballeros del valle. El aire estaba impregnado de olor a humo de leña, cerdo asado y hombres sin lavar, y sintió ganas de tirarse al suelo y vomitar. Le dolía el hombro, cada paso era un esfuerzo. Pero tenía que seguir adelante. Tenía que mantenerse en pie, por el bien de su hermana, sino por el suyo propio. Era una Stark, era una loba, y no iba a fallarle a su manada. De repente, se detuvieron y Arya casi se desmaya. Estaban frente a una pequeña y tosca tienda de campaña, una tienda para un solo hombre y la tienda de Sandor. Se oyó un tintineo de correos y el propio perro salió, irguiéndose hasta alcanzar su máxima estatura y alzándose imponente sobre ellos. Sansa se quitó la capucha, dejando que el viento le acariciara el cabello. Sandor Clegane, dijo, necesitamos tu ayuda. Linelin. Las botas del ejército del norte habían removido la tierra, convirtiéndola en barro que se le pegaba a los pies a Dacey. Aún no había amanecido y la mayoría de los hombres se refugiaban de la lluvia en sus tiendas. Era un día sombrío en la campaña, pero fácil. Estaban acampados en tierras seguras, con provisiones cerca. Se preguntó cuántos pasarían todo el día en sus tiendas, royendo pan duro y masticando carne de cerdo fibrosa. Le sonaba bastante tentador. El corazón de Dacey no estaba tranquilo. Sus pesadillas la habían despertado temprano por la mañana y había salido a la lluvia para librarse de ellas, pero lo único que encontró fueron noticias, y ninguna buena. Señorita Dacey, dijo el guardia que estaba fuera de la tienda del rey, colocando el asta de su lanza entre ella y él. El rey aún está en la cama. Seguramente no pretende entrar en este estado. Déjame en paz, ayer, llevo 2 años en campaña contigo y tengo noticias que el rey querrá oír. El bigote de ayer se crispó. No puedo hacer nada, dile ya que soy yo y que él decida. Ayer abrió y cerró la boca, y luego desapareció dentro de la tienda del rey. A veces es mejor que tenga un hacha por lengua. El hombre reapareció un momento después. Él la verá, mi señora, yo, y Dacey lo apartó. El rey estaba sentado al borde de su cama sobre una piel de oso nival, vestido únicamente con una fina túnica de lino abierta hasta el esternón. Allí se veían moretones de color púrpura oscuro, como y no podía soportar pensarlo, pero el pensamiento la asaltó de todos modos. Era muy parecido al púrpura oscuro de un cadáver en descomposición. Dios sabía que había visto suficientes de esos en su vida. Señorita Dacey, dijo el rey, ¿tiene alguna noticia? Sí, respondió ella. Tu hermana ha sido secuestrada y Lord Baelish ha muerto. Oh, dijo el rey, con una expresión de vaga decepción ensombreciendo su rostro. ¿Quién la secuestró? El perro. El hermano de la montaña, a quien seguro recuerdas. Dicen que envió a un sicario con un cuchillo a infiltrarse en los aposentos de Lady Sansa y raptarla. Lord Baelish murió mientras intentaban escapar. El rey cerró los ojos con cansancio. Esto dificultará las negociaciones con el valle. Dacey frunció los labios. ¿Era esa toda la emoción que podía sentir por su propia hermana? Pensó en lo que diría si se tratara de Lyanna o Alysanne, y apretó con más fuerza el mango de su hacha. Todo esto ocurrió hace apenas 6 o 7 horas. Nos habríamos enterado antes, pero los Bayors esperaban recapturarlas antes de que se corriera la voz. Si enviamos cazadores, quizás aún podamos capturarlas. El rey asintió. Por supuesto. Irás, ya que estás listo para luchar. Veré a quién más puedo reclutar. Dacey hizo una profunda reverencia. Gracias por su confianza, su gracia, y luego se dio la vuelta y se marchó. Mientras caminaba, sentía un conflicto interno. El rey solo quería a su hermana como una herramienta más, una hacha más para golpear a los Lannister. Ese pensamiento la repugnaba. Una niña de 13 años, apenas en plena floración, y no era justo venderla tan fácilmente. Todo su ser se rebelaba contra ello. Ese pensamiento es traición, se recordó a sí misma, pero no podía quitárselo de la cabeza. Aún así, encontraría a Sansa Stark y la traería de vuelta con su hermano, si no por el bien del rey, al menos por el de la propia Sansa.
El perro era un villano menor que su hermano mayor, pero un villano al fin y al cabo, y Dafei no permitiría que ninguna doncella permaneciera mucho tiempo en su poder si podía evitarlo. Los ladridos de los perros rompieron la quietud de la mañana cuando entró en la zona del campamento reservada para la hermandad. Sus tiendas eran más sencillas que las del ejército del norte. Eran tiendas de cazadores, hechas de telas simples, cosidas con agujas toscas pero estaban en mucho mejor estado que las decadentes tiendas del norte y las tierras de los ríos. Había más miembros de la hermandad listos para la batalla que en los campamentos del norte. Eso no era ninguna sorpresa. La hermandad estaba formada por soldados irregulares que luchaban y mataban a cada hora. Llevaban luchando más tiempo que nadie, y su lucha debía sido feroz y personal como ninguna gran carga de caballería podría serlo. Unos ojos atormentados la miraron con recelo. Eso tampoco era sorprendente. Muchos en la hermandad lamentaban haberse unido a la causa del rey. ¿Es eso algo que tenemos en común? Por fin lo vio. Angui. Lo llamó. ¿Cómo estás esta hermosa mañana? Él le devolvió la sonrisa y ella solo podía amarlo por eso. Después de todo lo que había pasado, Angui aún la saludaba con una sonrisa. Esa era una de las razones por las que lo había buscado. Aunque amara a Jon, jamás podría olvidar los problemas que había vivido a su alrededor. ¿Dónde está la hermosa mañana? Dijo. ¿Acaso en el resto del campamento brilla el sol? ¿Es solo la hermandad la que está envuelta en lluvia y niebla? Vale, es una mañana horrible. Se apoyó en la cadera. ¿Qué te parece si vamos de caza? ¿Una cacería? ¿Ahora? Aquí. ¿Qué clase de presa crees que vamos a encontrar por aquí con la lluvia? Ha habido 3 asedios a Raventree durante la guerra, no hay caza en kilómetros a la redonda. De esas que corren sobre 2 piernas y a veces sobre 4. Angui arqueó ligeramente las cejas. ¿Desertores? Por así decirlo. Dicen que Baelish tenía al perro a su servicio. Parece una mala idea. Así fue. El perro lo mató y se llevó a la novia sonrojada de Ariardin. Ah, joder, vamos, ¿dónde está ese espíritu arrogante de los Marchers? Angui se encogió de hombros. No lo sé, seguro que lo dejé en algún lugar de las marcas. Se rió. Pero no, mi señora, encontraremos a su princesa, seguro que sí. Solo me va a mojar los calcetines. Esa es la única preocupación. Despertaré a los chicos y a sus perros. Disculpen de antemano el olor. Con lo mal que apestéis todos, creo que apenas me fijaré en los perros. ¿Los perros? Son los más dulces de todos. Pero esperen a oler los rastreadores. Solo el Señor de la Luz sabe cómo los perros encuentran algo con estos desgraciados caminando detrás de ellos. Gritó hacia una tienda cercana. Nos vamos a rescatar a una princesa, desgraciados. ¿Quieren algo de esa gloria o prefieren pasarse el día durmiendo? Los rastreadores se quejaron y protestaron, pero en menos de una hora lo tenían todo listo para la cacería, todo excepto su presa. ¿Cómo íbamos a seguir el rastro del sabueso otra vez? Preguntó Angui. Dafei suspiró. Tenemos que esperar que los caballeros del valle cooperen. El campamento del valle resplandecía con sus colores, estandartes y tiendas de campaña. Telas recién teñidas, casi sin manchas ni remiendos. Pero por muy nuevas e impecables que parecieran las tiendas, los hombres lo eran aún más, paseándose bajo la lluvia con armaduras de acero pulido como si alguien los observara. Dafei y la hermandad les parecían una banda de bandidos, no le cabía duda, pero poco importaba. Solo habían venido por el aroma. Dafei y Angui entraron en Raventree empapadas y cubiertas de barro y mugre. El castillo estaba construido con piedra antigua y madera dura negra. Dafei se preguntó qué habría sido de Titos Blackwood. Le había caído bien aquel anciano fiero durante el tiempo que lo conoció. Al menos hasta que las traicionó. ¿Acaso la venganza del rey también reclamaba su sangre? No habían traicionado al rey, solo a aquellos desventurados que se habían aferrado desesperadamente a la idea de un norte independiente. Titos había elegido vivir, y con el tiempo Dafei llegó a creer que había elegido sabiamente, aunque el destino hubiera sido cruel. Y ahora el rey lo ignoraría por completo o lo destriparía a él y a todos sus hijos como si fueran peces. Se dirigían al palacio donde supuestamente Néstor Royce dirigía los asuntos, pero fueron sorprendidos cuando un hombre flacucho apareció de una habitación contigua, retorciéndose las manos con vehemencia y preguntando si podía ayudarlos. Al parecer, el hombre era el castellano de Raventree, y Dafei imaginó que estaba deseoso de que se marcharan de su castillo cuanto antes. ¿Quieres algo para que tus perros de caza sigan el rastro?
Sí, sí, y si hubieras llegado una hora más tarde, tal vez no tendría nada. Todos los malditos caballeros de ambos ejércitos se creen el próximo Aemon el caballero dragón, listos para rescatar a la princesa de un monstruo. Todavía tengo algunos objetos, algunos efectos personales que deberían servir y un momento. Al final, consiguieron un pañuelo de seda y volvieron a salir bajo la lluvia y el barro. Por fin. Su corazón se calmaba cuando su cuerpo estaba en movimiento, y el viento, la lluvia y el vaivén de la silla de montar la distraían de las penas del alma. Mejor aún que el movimiento era moverse al servicio de una causa justa. ¿Rescatar a una joven de un rufián? No había vergüenza en ello. Pasó una hora, quizás dos, pero quién sabe. La lluvia ligera, el viento y el aullido ocasional de un lobo eran la única forma en que podía medir el tiempo. Poco a poco fue conociendo a los rastreadores. Eran dos hermanos del este, de algún lugar cerca de la garra, aficionados a maldecir, quejarse y mascar hojas de Sourleaf. Parecían reacios a contar cómo habían acabado en la hermandad sin estandartes, así que Dafei no insistió. Sabían lo que hacían, y eso bastaba. De repente se detuvieron. ¿Qué pasa?, preguntó ella. ¿Han encontrado algo? Menuda lluvia hemos encontrado, dijo el rastreador principal con el ceño fruncido. Y huellas de 1000 caballeros del valle, unos auténticos idiotas, que andan por ahí intentando salvar a su damisela. Unos cretinos, todos y cada uno de ellos. El rastreador escupió su hoja de sour y señaló con desdén un trozo de tela pegado a una extremidad. Este de aquí ya se nos ha cruzado 4 veces, cada vez yendo en una dirección diferente. El cabrón seguramente ya se habrá caído en una zanja, menos mal. Dacey guardó silencio. Los caballeros del valle eran verdes como la hierba y lucían armaduras que brillaban como la plata, pero no podía reprocharles eso. No pretendía ser superior a ellos, pues ella misma había sido ensangrentada, sucia y desgastada por el uso. Cualquier nobleza en el sufrimiento había perdido su atractivo hacía más de un año. Ella frunció el ceño. Se detuvieron y todos sus problemas la abrumaron. Necesitaban pensar, no solo perseguir a los perros sin sentido. ¿A dónde iría Sandor ahora? Los Lannister, esa era la idea más extendida, pero el poco rastro que habían encontrado apuntaba hacia el norte. ¿Acaso esperaba reunirse con los hombres del hierro en Foso Cailín? La idea parecía ridícula. O tal vez tenían la idea de encontrar algún camino secreto a través del cuello y dirigirse a Invernalia y Angui. Somos unos tontos. Él arqueó una ceja. No puedo decir que te equivoques. ¿Tienes algo de sabiduría que compartir? Da igual a dónde vayan, la verdad. Las huellas tampoco. Se dirigen al norte en 2 caballos con 3 jinetes y está lloviendo. Si llegan a un río, necesitarán un puente o un transbordador, pero no conocen el territorio, así que buscarán al azar. Podemos cabalgar a toda velocidad hasta el cruce más cercano y seguir el rastro desde allí. Hizo una pausa. Suponiendo que conozcas el territorio, claro. Aquello era casi una broma, aunque ninguno de los dos se rió. Angui llevaba casi 2 años cabalgando sin descanso por esa misma zona y probablemente conocía esas tierras mejor que su propio padre. Suspiró. Claro que conozco el camino. Si cambian de rumbo de repente, los perderemos, pero tenemos que tomar decisiones, y cualquiera de ellas podría salir mal. Mejor elijamos el camino que tenga posibilidades de éxito, dijo Dacey. A lo lejos, un lobo aulló y los perros comenzaron a ladrar. Las tierras de los ríos están llenas de lobos estos días, observó Angui con indiferencia. Y ya no le tienen tanto miedo a los hombres como antes. Dacey se rió y le dio un manotazo en el hombro. ¿Le tienes miedo a unos cuantos lobos? Tenemos flechas y lanzas suficientes para matar a 100. Me preocupa más la gente común, que no tiene protección contra los lobos, afirmó Angui. Pero ese es un problema para otro momento. Sigamos adelante. Aquel día cruzaron 3 ríos y acamparon en la orilla opuesta del tercero. Por fin dejó de llover, encendieron una pequeña hoguera y comieron conejos asados con cebolla. ¿Y cuál es el plan del perro?, le preguntó Angui junto a la hoguera. Ha robado a la chica y ha matado al segundo mejor después de un Lord Supremo, pero ¿qué sigue? Es demasiado grande y feo para colarse en un barco y, para empezar, jamás lograría cruzar el cuello. Bolton mató a los hombres del hierro en el cuello, pero aún quedan desertores y otros similares escondidos entre la maleza, listos para matar. Sé que se supone que es un guerrero formidable con la espada. Lo he visto en acción, pero, ni siquiera el mejor luchador puede enfrentarse a una desventaja mayor que 2-1. Dacey se quedó mirando el fuego un momento. Tal vez esté destrozado, dijo finalmente.
No tiene un plan, solo sabe que no puede seguir así que hace un cambio, o lo intenta, aunque esté condenado al fracaso. Intenta un plan descabellado como este no porque crea que funcionará, sino porque si fracasa, al menos morirá. Les pasa a los hombres si luchan el tiempo suficiente, y dicen que no estaba del todo bien de la cabeza desde el principio. Angui se rió. Entonces, como nosotros. Más o menos se detuvo de nuevo y miró fijamente al fuego, y antes de darse cuenta estaba hablando otra vez. Cuando dejé las islas del oso estaba enfadada y malvada, llena de rabia y vinagre. Mi familia era una vergüenza para el norte, una broma que había salido mal. Pensé que podría cambiar eso si me ganaba la gloria al lado de mi rey. Y durante un tiempo, pensé que podría. Siempre ganábamos al principio, y estaba segura de que si tan solo pudiera ganar una batalla más, tomar una fortaleza más, entonces podría ganarme el reconocimiento que mi casa merecía. Se sentía bien. No me sentía demasiado grande, ni demasiado torpe, ni demasiado pobre. Sentía que importaba, como si la terrible historia de mi casa hubiera sido olvidada y todos hubiéramos seguido adelante. Esperó a que Angui dijera algo, pero él solo guardó silencio, y antes de que se diera cuenta, las palabras volvieron a brotar de ella. Cuando perdimos al rey, lo perdí todo. Mi amigo, mi hermano, mi rey, mi propósito. Además, ya no importaba. La victoria o la derrota no importaban. Busqué una muerte gloriosa, una y otra vez, pero nunca la encontré, gloriosa o no. En cambio, encontré al rey Rob. Pensé, ¿y qué había pensado? Que todos los valientes muchachos que habían muerto volverían a la vida con el rey. Que él lucharía y ganaría y, de alguna manera, al luchar, desharía todo el daño causado. Hizo una pausa, observando el crepitar del fuego. ¿Por qué le llenaba la cabeza con pensamientos tan sombríos? Ya no creo que importe si importo o no, dijo finalmente. Solo quiero volver a ser Dacey Mormont, pero no sé si podré. ¿Quieres decir que no sabes si el Rey Rojo te lo permitirá? Traición, esas palabras eran traición, pero ella no las contradijo. El día siguiente transcurrió como en una neblina, un día gris bajo un cielo plomizo. Cabalgaron a toda velocidad, pasando junto a rocas, árboles, campos sin cultivar y casas abandonadas, sin apenas ver a un alma. La gente se esconde de los soldados, y tienen mucha práctica en ello. Anocheció pronto, pero siguieron cabalgando incluso cuando el sol se puso en el horizonte. Estamos cerca, dijo el rastreador, mis perros casi pueden saborear el olor, apenas necesitan verlo. Las colinas resonaban con los aullidos de los lobos, pero ellos los ignoraron. No había lugar para el miedo, no ahora, y la princesa estaría más segura con ellos que con el perro solo. Ella debía ser la prioridad, tenía que ser la prioridad. Dacey necesitaba hacer algo bien, necesitaba salvar aunque fuera una sola persona. Solo una niña inocente, ¿era mucho pedir? ¡Ay! En la oscuridad. Justo delante. La luz de la luna brillaba sobre el acero recién afilado. Era el perro, estaba segura. Sí, ahora podía verlo mejor. Podía distinguir su oscura silueta recortada contra el cielo iluminado por la luna desde donde estaba, en lo alto de una pequeña colina. Sansa y el escudero del perro no estaban por ninguna parte. El escudero debía detener a Sansa, se dio cuenta Dacey. Maxwell, toma a la mitad de los jinetes y rodea la colina, ordenó. Persigue a la chica, ella es la que importa. Intenta capturar viva a la traidora para interrogarla si puedes. Angui y yo nos encargaremos de este bandido. Su caballo aminoró el paso mientras ascendía la colina pedregosa. Sandor se alzaba imponente sobre ellos como un gigante mítico, como un dios de las antiguas leyendas, silencioso y fuerte, exhalando vaho por su casco con forma de perro. Sandor era un guerrero legendario, uno de los mejores de Poniente, pero Dacey se obligó a calmarse. No tenía ninguna posibilidad contra ellos, superado en número. Además, no tienes que matarlo, se recordó a sí misma, solo necesitas entretenerlo el tiempo suficiente para que los demás alcancen a Sansa. No te consideraba de los que se rinden en una heroica última resistencia, Clegane, dijo Dacey. No te tomo por alguien que sepa absolutamente nada de mí, gruñó Clegane. Nos gustaría capturarte con vida, respondió Dacey. El rey querrá saber quién te pagó. A lo lejos, aullaron los lobos como anunciando la promesa de venganza. Sandor se rió. Supongo que así es como se ve, ¿no? Entonces, ¿para qué te llevaste a la chica? ¿Para violarla? Los ayudé a escapar porque me lo pidieron, respondió Sandor. Y joder, no iba a volver con tu rey rojo, ni ellos tampoco. La sangre le latía con fuerza en los oídos a Dacey. ¿Qué clase de mentiras eran esas?
¿Era esto lo mejor que se le había ocurrido? Bájate del caballo antes de que Angui te lo dispare, canalla, pronto pagarás por tus crímenes, dijo con la voz cargada de rabia. ¿Acaso importaban las razones de un hombre como este? Sandor desmontó, pero mantuvo la mano firme en su espada. Había perdido la batalla antes de empezar, y todos lo sabían. Su último intento de resistencia podría haber funcionado en un puente estrecho o en un paso de montaña, pero en campo abierto, en una colina, cuando sus perseguidores lo superaban en número 10-1. Dacey se alegró de que no hubiera intentado vender su vida en una carga desesperada. Probablemente, en cierto modo, habría sido más inteligente, ya que los mantendría a todos atados allí, dándole a su escudero una mejor oportunidad de escapar con la muchacha. Claro que no importaría, pero ella podía admirar su estrategia. Al menos, Sandor tenía más cerebro que su hermano. Desde el bosque se oyeron gritos de risa y de ira, y enseguida apareció el resto de su grupo de caza, arrastrando consigo al escudero y a la princesa. Suéltenme, malditos, suéltenme. Soy Arya Stark, joder. Sandor me estaba ayudando. Gritó Sansa. Fue idea mía ir al norte, a ver a Jon. A Dacey le dolía la cabeza. Sus ojos iban de Sandor al escudero y luego a Sansa, con incertidumbre. Miró a los jinetes que habían capturado a los demás, pero estos solo se encogieron de hombros con impotencia. ¿Qué era esta locura? No conocía a Sansa, no conocía a Arya, ni siquiera a Sandor. Solo podía reconocerlo por su cicatriz ¿pero acaso importaba? Sus órdenes seguían siendo las mismas. Traerlos de vuelta ante el rey. Cualesquiera que fueran sus razones para huir, seguramente y otro lobo aulló, esta vez demasiado cerca, casi directamente sobre ellos. Mierda, dijo Angui. Si están tan cerca, no es casualidad. La mente de Dacey se llenó de posibilidades. Cumple tus órdenes, completa la misión. No importa quién sea quién si todos estamos muertos. Baja tu espada, Clegane, o te mataremos aquí mismo. No tenemos tiempo para negociar contigo. Todos, enciendan una hoguera en la cima de esta colina y prepárense para luchar. Los lobos no cazaban hombres, no normalmente, pero cuando la comida escaseaba y eran muchos, todo podía ser posible. Formen filas, formen filas. Los hombres se movían al unísono, cortando ramas y amontonándolas. La espada de Sandor resonó en el suelo y él mismo se puso a arrancar las ramas. Necesitarían una hoguera enorme para cuando llegaran los lobos. Incluso sin fuego, tal vez podrían arreglárselas, pero con el fuego y Dacey se bajó del caballo y corrió hacia el montón, con yesquero en mano. Una chispa, otra chispa, pero nada prendía. Todo estaba demasiado mojado, demasiado fangoso. Finalmente, una chispa prendió y una suave llama brotó del montón. Por fin, y avivar la llama, protegerla del viento, alimentarla con ramitas y hojas, avivarla hasta que estuviera lo suficientemente caliente como para secar las ramas más grandes y dijo Angui con voz cansada. Mierda. Dacey se levantó y miró hacia abajo, hacia la colina. El bosque estaba lleno de ojos. El brillo del fuego resplandecía en los ojos de decenas, cientos de lobos. Dioses, exclamó Dacey. Una manada de cientos que no temía a los hombres, una manada que se movía por el bosque, matando hombres y mujeres por igual. 100 relatos que había escuchado volvieron a su mente, erizándole los pelos de punta. Una manada liderada por una loba demoníaca, un espíritu de los 7 infiernos envuelto en colmillos y pelaje. Una enorme sombra negra se movía entre los árboles, absorbiendo la luz a su paso y ocultando los reflejos de los ojos. Primero asomó una pata, luego otra, y finalmente la cabeza. Una gigantesca bestia, oscura como el humo, con brillantes ojos dorados, los miraba fijamente. Era tan alta como un caballo y tenía patas como las de un oso. Angui, si le disparo a esa cosa, solo voy a enfadarla. La mano de Dacey fue hacia su hacha y Nymeria. ¿Qué? El escudero de Clegane bajaba la colina, huyendo de ellos, corriendo directo hacia el lobo demoníaco. Esa bestia lo devoraría de un solo mordisco. El lobo la vio, el lobo y se agachó. El escudero no Arya Stark extendió la mano para rascarle entre las orejas. Los lobos, todos los lobos, se tumbaron al unísono. La mano de Dacey cayó a su costado. Los dioses habían enviado al lobo guardo del rey como protector, pero ¿qué era esto? Un lobo que venía a proteger al linaje Stark ¿y de qué? ¿De ella? Pero el rey era el jefe del linaje Stark, bendecido por los propios dioses, que había regresado de entre los muertos para y un ladrido sordo resonó a sus espaldas, y ella se giró junto con la mitad de sus hombres.
Del bosque salió un gran lobo gris, más grande y fuerte que el lobo negro de abajo, justo encima de ellos, en la cresta, con los ojos amarillos llenos de fuego. Viento gris. Sintió una profunda tristeza en esos ojos, una sensación de arrepentimiento y pérdida, pero también determinación. Le escocieron los ojos y de repente se sintió muy cansada. Señorita Dacey, la voz de Angui estaba tensa por el miedo. Señora Dacey, ¿qué hacemos? Ella rió. No pudo evitarlo. ¿Qué íbamos a hacer, en efecto? 500 lobos y la voluntad de los dioses contra una docena de hombres con armadura de cuero. No dudaba de que los lobos los matarían si intentaban llevarse a Arya contra su voluntad. Los lobos huargos solos serían rival para 20 hombres con armadura de acero, pero la manada que los acompañaba, todos intrépidos y fuertes, Dacey se apartó el cabello de la frente. ¿Qué podemos hacer? Preguntó ella. Los dejamos ir. Line. Jon cabalgaba hacia el sur como si todos los demonios de los 7 infiernos lo persiguieran. Cabalga hacia el sur para encontrar a tu hermano. Cabalga hacia el sur para hacer las paces. Cabalga hacia el sur para recuperar fuerzas. El conflicto que había sentido en su corazón casi se había desvanecido, perdido entre el barro, la nieve y la lluvia. No importaba por qué ni cómo Robb había regresado. De alguna manera lo había hecho, pero ahora lo único que importaba era que cabalgaba para salvar a su familia, cabalgaba para lograr una paz que pudiera salvar al mundo. ¿Cuántos hermanos había enterrado Jon? Robb, Bran, Rickon y también sus hermanas. Los había entregado a todos por la pérdida, primero al prestar sus juramentos, luego al anteponer sus juramentos a su familia y una vez más, cuando uno a uno fueron muriendo o desapareciendo. Tantos, demasiados, pero uno a uno regresaban con él. ¿Pueden los muertos volver a la vida? Parecía imposible, y sin embargo, eso era lo que estaba sucediendo. ¿Podría encontrar también a Arya y Sansa? Miró fijamente las estrellas. Incluso aquellas se sentían ahora a su alcance. Una veintena de jinetes cabalgaban con él, hombres con armadura ligera sobre veloces caballos. Habían cambiado de caballos en cada castillo que encontraban, cruzando desde Fuerte Terror hasta Cerruin en apenas unos días. Iban vestidos sin distintivos ni emblemas, pasando casi desapercibidos hacia el sur. Esta noche marcaría el final de una de las cabalgatas más largas. Los días se acortaban y el otoño casi había terminado. Se acercaban días oscuros, en los que la tierra se endurecía, el sol se ponía más temprano y los campesinos rezaban por tener suficiente comida para sobrevivir. No tienen suficiente, se recordó a sí mismo, y cabalgó con más ahínco. Podía sentir a Fantasma corriendo en la nieve no muy lejos. El lobo guardo parecía percibir la urgencia incluso más que Jon, corriendo a toda velocidad, cruzando una línea más directa que cualquier camino. La cautela y la tranquilidad habituales de Fantasma habían desaparecido. Ahora corría abiertamente, aterrorizando a muchas familias de pastores. ¿Es mi urgencia la que lo impulsa, o su urgencia la que me impulsa a mí? No importaba. Cuanto antes hicieran las paces, antes el norte estaría completo y mejor podrían prepararse para la llegada de los otros. Cada día que salvaran salvaría 100 vidas. Le llegaban noticias mientras cabalgaba. Cuervos enviados a los castillos que se encontraban delante de él le informaban de los cambios en el norte. Mors asediaba a los hombres del hierro en la plaza de Torren. El muro se preparaba lo mejor que podía. Stannis consiguió una línea de crédito del Banco de Hierro y estaba dispuesto a comprar grano para todo el invierno si fuera necesario. Todo eran buenas noticias, pero no bastaba, nunca era suficiente. Finalmente, llegaron al pueblo que recordaba. El último pueblo auténtico del norte, como lo había llamado Robb hacía mucho tiempo. De niños, habían viajado hasta allí en 2 ocasiones distintas, y cada vez Jon miraba desde la posada y se preguntaba cómo sería el sur. Aún no lo sabía, pensó con amargura. Nunca había salido del norte. No había tenido necesidad de irse. Todo el mundo parecía más que dispuesto a ir al norte por él. Sus hombres llevaron los caballos a la caballeriza y Jon se dispuso a buscar algo de comer. Le dolía todo el cuerpo por la cabalgata. Sentía como si la silla de montar le hubiera desgastado los muslos hasta el hueso, y le dolía pensar que al día siguiente tendrían que cabalgar aún más. Sin embargo, el esfuerzo valió la pena, no lo dudaba. Si encontraban caballos frescos allí, los tomarían y estarían en la calzada al amanecer del día siguiente. Con cierta tristeza, observó el estado del pueblo. Hasta entonces, su viaje había transcurrido por tierras intactas por la guerra, tierras pertenecientes a Stark, Manderly y Bolton.
Podía encontrarse con algún carro volcado o una cabaña abandonada, pero incluso esos lugares eran raros. Aquí, sin embargo, la guerra se había hecho sentir. ¿Los hombres del Hierro del Oeste o Ramsay del Norte? Jon no lo sabía. Quizás ambos habían pasado por allí, pero en cualquier caso, las señales del conflicto eran evidentes. Agujeros en el techo de paja de la posada, cercas rotas y muy poca leña apilada junto a la puerta. No había vuelta atrás a la época anterior a la guerra. Aún así, las ventanas estaban llenas de luz y alegría, al menos, y Jon sintió una oleada de nostalgia al entrar. Quizás cuando vuelva por aquí, Rob estará a mi lado y como en los viejos tiempos. Era un pensamiento reconfortante, aunque quizás poco probable. Una parte de él todavía se preguntaba por qué Rob seguía vivo pero apartó esos pensamientos sombríos. ¿Tienen algo de comer para un viajero hambriento? Preguntó, alzando una mirada hacia el viejo tabernero. Era el mismo hombre al que había visto por última vez hacía 3 años. Jon se preguntó si el hombre lo reconocería ahora, con todas sus cicatrices, su cojera y la altura que había ganado desde entonces. El camarero lo miró con recelo. Tenemos cerveza, dijo, pan, queso y huevos también. Teníamos pollo, pero el hombre de atrás se lo está comiendo. Jon siguió con la mirada el dedo del camarero y vio a un hombre enorme sentado en un rincón, armado y con armadura de mallas sobre cuero. Estaba de espaldas, pero Jon pudo ver cicatrices de quemaduras en la nuca. ¿Un desertor? Venga de donde venga, seguramente traería noticias. 2 cervezas por ahora, dijo Jon, dejando su moneda sobre la barra. Los ojos del camarero se abrieron de asombro. Tengo una veintena de hombres que vienen detrás de mí y tienen hambre. Llevó las 2 tazas al hombre que estaba en la esquina. El hombre corpulento dejó su pollo y se giró para mirarlo. Tenía la mitad del rostro cubierto con un paño, como si hubiera resultado herido recientemente, lo que reforzó la idea de Jon de que era un desertor. Le resultaba familiar, pero Jon estaba cansado y llevaba años conviviendo con veteranos. Si quieres probar mi pollo, lárgate, dijo el hombre. Jon arqueó una ceja y se sentó frente a él. Quiero noticias, no carne. Vienes del sur, ¿verdad? Parecía probable que lo hubieran visto antes en el camino si hubiera estado viajando hacia el sur. Tal vez sí. Mi familia y yo nos dirigimos hacia allá, dijo Jon. Nos vendría bien saber si hay bandidos o algo parecido en el camino. Pensé en invitarte a una cerveza a cambio de tu opinión. Creo que deberías largarte. Jon arqueó una ceja. Me preocupó, al ver tu cicatriz, que pudieras haber tenido algún problema. Te aseguro que te vas a meter en problemas si sigues parloteando conmigo. Jon se puso de pie, dejando la cerveza a un lado. Paz, amigo, no quiero problemas. El hombre debía de ser un desertor, quizás incluso un hombre de las Islas del Hierro o un Bolton. En cualquier caso, era evidente que no lo había reconocido, así que cualquier parecido debía ser pura coincidencia. Se oyó un ruido en la puerta y él se giró, esperando ver entrar a sus hombres y se encontró cara a cara con un fantasma. Arya, su propia Arya, casi 15 centímetros más alta y cubierta de mugre y suciedad, pero Arya al fin y al cabo, y detrás de ella un majestuoso y Arya. Sansa. No podía creerlo, no podía y durante lo que pareció una hora, los 3 permanecieron así, mirándose el uno al otro, hechizados, como si un solo movimiento pudiera destrozar el mundo y alejarlos para siempre. Entonces el momento pasó y solo hubo movimiento. Corriendo unos hacia otros, chocando, riendo y llorando. Jon estaba seguro de haber dicho cosas, pero todo era un sinsentido, ininteligible. ¿Cómo? ¿Cómo había sucedido todo esto? ¿Cómo podían estar allí? Intentaban explicárselo, pero apenas podía entenderlo. No importaba, decidió. Huevos y pan tostado eran una comida sencilla para un reencuentro tan postergado, pero sabían mejor que la comida más exquisita que Jon había disfrutado en su vida. Arya le sonrió, casi como lo había hecho años atrás, solo que ahora había arrugas, cicatrices donde antes no las había. Sansa también tenía algo de esa dureza, y a Jon le entristecía verla. Nunca había sido tan cercano a ella como a Arya, pero la inocencia había sido la mayor víctima de esta guerra. Debo parecer un anciano para ellos, pensó con cierta diversión. ¿Cómo llegaste al norte? Preguntó Jon. Seguramente con una sola espada jurada, los bandidos debieron haber, Nymeria y Viento Gris nos protegieron, dijo Arya con una sonrisa pícara. Los tenemos aquí con nosotros, igual que tú tienes a Fantasma. Jon negó con la cabeza. Sus pensamientos volvieron a las palabras de Corinne al norte del muro. El cambiaformas Corinne lo había llamado, y Arya también lo era.
A kilómetros de distancia, Fantasma olfateó el aire con cautela y olió a viento gris y ñimería. Jon sintió que sonreía a pesar de todo, y la sonrisa de Arya se amplió en respuesta. Al otro lado de la mesa, frente a ellos, Sandor hizo una mueca y abrió otra cerveza. Sansa suspiró. Es lógico que tengas esa misma extraña intuición que tiene Arya. Siempre fuisteis inseparables. Jon suspiró y negó con la cabeza. No como nosotros, querrás decir. Sansa se acomodó incómodamente. No fui amable contigo, admitió. Creo que entonces no entendía lo que era ser débil. Creo que no sabía cómo ser compasiva. Eras una niña, dijo Jon. Una niña. Todos lo éramos. Y nunca aprecié lo buena que era. No hasta que pensé que lo había perdido todo. Cuando crecí, a menudo pensaba que habría sido más feliz si nunca hubiera conocido a mi familia legítima, si me hubieran criado con los Umber o los Glover. A veces maldecía a Lady Stark, o incluso a mi padre, pero creo que ahora lo entiendo. ¿Por qué me mantuvo cerca, quiero decir? Perdió a toda su familia en la guerra, la vieja guerra, y nunca más, prometió Arya. Nunca más. Sansa y Jon asintieron en respuesta. Podía sentir su resolución, su determinación, casi como si fuera la suya propia. Podía sentir su fuerza de voluntad con la misma intensidad con la que sentía sus propios pensamientos, o los de Fantasma. El lobo muere, pero la manada vive, ¿no era eso lo que había dicho su padre? Y ahora todos estaban vivos, todos excepto Ned y Lady Stark, supuso. ¿Por qué no fueron a ver a Robb? Ese pensamiento había empañado su alegría desde que los vio por primera vez en la taberna. Robb habría sido el hermano más cercano. Robb habría sido el hermano más fuerte. Le debemos todo a Sandor, afirmó Sansa. Nos ha mantenido con vida a ambos en momentos muy difíciles. Supongo que tú también puedes, lo que él quiera, dijo Jon, saliendo de sus pensamientos. Dentro de lo razonable, por supuesto. Todas las miradas se dirigieron a Sandor. El hombre corpulento se removió incómodo y suspiró. Consíganme una torre en un lugar donde no tenga vecinos. Si después de todo esto quiero algo más que estar solo, me joderé. Jon intentó reír, pero no sentía alegría. ¿Por qué no habían ido a ver a Robb? Finalmente, la presión se hizo insoportable. No pudo aguantar más. ¿Por qué yo? Se preguntó, la pregunta brotando sin querer. ¿Por qué venir a mí, cuando Robb estaba tan cerca? Sansa y Arya se miraron, inseguras por un instante, y Jon sintió que el plomo le llenaba el corazón. Tu hermano es un cabrón, dijo Sandor, más directa que cualquiera de las hermanas. Thoros lo resucitó con magia, pero lo hizo fatal. Tu hermano ahora es un cadáver lleno de furia, y tendrías más suerte intentando ligar con un gato de las sombras que intentando negociar con ese bastardo. Yo me iría corriendo al norte aunque no quisiera mi cabeza. A Jon se le heló la sangre. ¿Qué le habría pasado a su hermano? Robb no era así, Robb era, y sintió la mano de Sansa sobre él. Es cierto, dijo ella. Lo vi, estuve cara a cara con él y ni siquiera me reconoció. Tiene la cara roja hinchada como un cadáver medio podrido. Se detuvo y tragó saliva, con el rostro enrojecido por el horror. No te imaginas lo horrible que es, Jon. Arya dijo que ya lo había visto antes con Iberry Dondarrion, dijo Arya. No era tan cruel como este nuevo Robb, pero tenía la misma mala memoria. No recordaba el nombre de su madre, ni cómo era su prometida, ni por qué había empezado a pelear. Estaban usando algún tipo de magia para mantenerlo con vida. Yo también lo vi, dijo Sandor con brusquedad. Tomó una cerveza y bebió un trago. En un duelo, partí a Beric casi en dos, y entonces el sacerdote rojo se acercó y dijo, tomó otro trago largo. No sé si fue la guerra o la brujería lo que destrozó a tu preciado hermano. Creo que no importa. He servido a suficientes reyes de mierda durante 2 vidas como para reconocerlos cuando los veo. Tu hermano está loco, loco como un perro rabioso. Y a los perros rabiosos hay que sacrificarlos. Jon apretó los dientes. Quería enfadarse, quería desatar su furia, pero ¿qué podía decir? ¿Podía negar a Arya, negar a Sansa? Pero incluso si pudiera aceptarlo, ¿lo harían sus vasallos? La mitad del norte se declaró a su favor, dijo, con la voz repentinamente débil y ronca. La mitad del norte se ha declarado muerta, respondió Sandor. No recuerdo haberte pedido tu opinión, perro, espetó Jon. No está mintiendo, dijo Arya, con un tono de voz sorprendentemente dolido, como si le hubiera gritado a ella. ¿Siempre te enojas con la gente que te dice la verdad? Jon respiró hondo. La habitación estaba demasiado cálida, impregnada del olor a madera y cerveza. Deseaba poder caminar, pero tenía que controlarse.
Tenía que mantener la calma, demostrar dominio sobre la situación. Ahora era un señor de la casa Stark, un hombre importante. Robb está muerto, Robb está muerto. Cerró los ojos e intentó controlarse, pero no pudo. El mundo se tambaleó y se aferró a la mesa. El cansancio de su carrera de 1000 millas por el norte lo alcanzó de repente. ¿Qué significaba todo esto? Una parte de él quería correr hacia el sur aún más rápido, para ver si podía razonar con él, si podía hacerle entender. Y hermano, suplicó Sansa. Nunca me había llamado así. Por favor. Yo tampoco quería creerlo, pero Arya me convenció. Las historias que cuentan de él, la forma en que te mira y no hay nada ahí, Jon. Absolutamente nada. Jon, dijo Arya con voz baja. Sé que es difícil, pero y sabes, creo que siempre supe que se había ido. Yo también pensé eso, se recordó a sí mismo. Yo también lo pensé al principio. Siempre lo pensé. Incluso ahora, esta noticia no lo había conmovido tanto como la muerte de Robb la primera vez, ni como la noticia de Rickon y Bran, ni siquiera y dioses, y grite. Odiaba que el dolor del recuerdo de su amante muerto fuera lo que más le doliera. Instinto. Sospecha. Desesperación. Todo inútil. Tenía que concentrarse en lo que sabía. Si Robb estaba muerto y no se podía razonar con ese demonio que vestía su piel, ¿qué se podía hacer con el norte? ¿Qué se podía hacer con Manderley y Mormont? No, no podía preocuparse por eso. Todavía no. Necesitaba y sí. Sabía cómo iba a manejar esto. Inhaló, exhaló y permaneció ileso. Abrió los ojos. Sansa, Arya y Sandor lo miraban fijamente. Sonrió levemente, a pesar de todo. Necesitamos respuestas, dijo Jon con sencillez. Y sé exactamente dónde encontrarlas. Line. El frío tintineo de las cadenas fue el único sonido, además de sus pasos, mientras Cersei descendía a la mazmorra. Oscuros pasillos de acero, piedra y agua bordeaban el camino, con rostros desolados que la observaban desde detrás de los barrotes al paso de la luz de su antorcha. El carcelero había estado muy ocupado estos 2 últimos meses. Traición, regicidio, asesinato. Ella había sobrevivido a todo, y sobreviviría aún más. Reconoció a algunos de los rostros que la miraban, pero no les prestó atención. Habían intentado destronarla y habían fracasado. ¿Por qué iba a sentir malicia o lástima por ellos, cuando le habrían hecho lo mismo si hubieran tenido la oportunidad? Asesinato, regicidio y traición. ¿Acaso no había sido así como llegó al poder? No había vergüenza en admitirlo. La crueldad era una herramienta que todo rey o reina debía usar si quería gobernar. Si quería vivir. Se detuvo y se giró. La crueldad es la herramienta de los reyes. Fuiste tú quien me enseñó eso, ¿no es así? Las cadenas del prisionero resonaron y él se levantó, acercándose a la luz de la antorcha. Estaba delgado, flaco y demacrado como un esqueleto. Su barba había crecido rala y salvaje. Lo único que permanecía igual eran sus ojos, duros, fríos y crueles. Padre. Una pequeña parte de ella sintió compasión, pero pronto se desvaneció. Él le había enseñado a no ser sentimental. Su debilidad le dolía más que su propio dolor. La familia es lo primero, espetó. Esa fue la primera lección que te enseñé, la base sobre la que se construyó todo lo demás. Si no la aprendiste, de nada sirve lo demás. Antes, una púa así le habría atravesado el corazón y la habría hecho huir despavorida por el pasillo. Pero sus furiosos ojos verdes ya no la hacían correr. Ah, sí. Todos debemos renunciar a todo por la gloria de la casa Lannister. Eso es lo que siempre me enseñaste. Bueno, rió entre dientes. Esta vez te toca a ti. Todo lo que hice, todo lo que hiciste fue por tu propio bien, espetó, con la lengua ardiente. Ahora lo entiendo. Sangré, sufrí y morí una y otra vez por el nombre Lannister mientras tú bebías vino y contabas dragones en Roca Casterly. Y en cuanto me hice lo suficientemente poderosa como para amenazarte, aunque fuera un poco, me desechaste como si fuera tu enemiga y no tu propia hija. Enviaste a ese diablillo a azotarme, casaste a mi hijo con esa ramera de Margaery, y al final, ibas a casarme con un señor menor para alejarme del trono, para alejarme de mis hijos. Yo te hice reina, gruñó Tywin. Lo di todo. Nos dejaste sin nada. Nos dejaste a todos sin nada. Joffrey muerto, Kevan muerto, los Tyrell cada día más osados, volviendo a Tommen contra nosotros. Oberyn conspirando y envenenando entre bastidores mientras te escondías de Robb Stark en la capital y te negabas siquiera a considerar los términos de la rendición. Robb Stark tendrá 30.000 ahora, ¿cuántos nos quedan a nosotros? ¿10? Si logramos convencerlos de que salgan de sus fortalezas.
Los Tyrell te odian incluso más que yo. Cuando llegué a su casa, hablaban de anular el matrimonio entre Tommen y Margaery. Solo cuando te apartaron cesaron esas conversaciones. He salvado a la casa Lannister de ti, padre. Las manos de Tywin se abalanzaron hacia adelante, aferrándose a los barrotes hasta que sus nudillos huesudos se pusieron blancos. No pretendas decirme cómo hacer política, muchacha, espetó furioso. Lo tenía todo bajo control. Si tan solo hubieras, dejó que las palabras la invadieran. ¿Por qué había venido? Su padre siempre era así. Siempre había sido así. ¿Acaso pasaba cada minuto despierto en la oscuridad ideando planes que jamás habrían funcionado? Mientras Baelish se había aliado con ellos, tal vez se podría haber hecho algo, pero ya era demasiado tarde. Por fin, Tywin terminó su diatriba, y su voz se quebró por un ataque de tos. Ella suspiró. Traigo buenas noticias, padre. ¿Te acuerdas del perro? Nos han dicho que ha matado a Petyr Baelish y secuestrado a Sansa Stark. Solo podemos imaginar de dónde demonios salió, pero parece que Sandor intenta ganarse de nuevo nuestro favor. Además, Garland ha derrotado a los pretendientes Targaryen en las tierras de la tormenta. Tywin finalmente se recuperó y la miró fijamente. Supongo que crees que has salvado a la casa Lannister. Un lord insignificante, una chica guapa y unos cuantos miles de miserables mercenarios, ¿qué importa? Mercenarios y dragones, imbécil. Tywin frunció el ceño. Si de verdad existieran los dragones, a Sangarlan no le habría ido mejor que a Tarly o a Gilbert Farring. Quizás la próxima vez Sangarlan pueda librarnos de los gruñones y los snarks que infestan la Fortaleza Roja. El corazón de Cersei se enranciaba de desprecio. No fueron los gruñidos ni las burlas los que incendiaron el ejército de Tarly, y él partió hacia el sur por tus órdenes. Tywin era un completo necio. Todo esto había sido una pérdida de tiempo. Ya he dicho lo que tenía que decir, y ahora me marcho, dijo, y dio media vuelta, caminando hacia el sol. Lo ignoró mientras ascendía hacia las celdas comunes, y pronto sus gritos no fueron más que un recuerdo. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas, haciendo que la piedra roja de la fortaleza de Maegor pareciera aún más roja. Este castillo, en medio de todos los combates, no había sufrido ningún daño por la guerra. No debería haber parecido extraordinario, y sin embargo lo era. La guerra había asolado los 7 reinos y, sin embargo, aquí, en el centro de todo, las vidrieras habían permanecido intactas. Tras ellas se oyeron pasos y no necesitó volverse para saber que eran Jaime y su guardia. Hermana, dijo en voz baja. ¿Cómo estaba? Miserable, dijo sin emoción. Jaime suspiró. Debería estar agradecido de seguir vivo. Efectivamente. El rey lo había acusado de nada menos que traición. Pero tal vez podrían liberarlo de las celdas negras en unos meses. ¿Has oído la noticia? No supone exactamente el fin de nuestros problemas, pero y sí, son las mejores noticias que hemos recibido en meses. Es una salida, respondió ella. Robb Stark aún es un jovencito, no podrá quedarse quieto. Marchará directamente a desembarco del rey para enfrentarse a ti y a Garland en el campo de batalla. Podemos acabar con él de un solo golpe. Los señores del valle son ricos y podemos exigir rescates, quizás suficientes para mantener alejados al Banco de Hierro y a la Fe. No habló de Stannis, ni de Jon Snow, ni de los Greyjoy, ni de Oberyn, ni del Gorrión Supremo. Jaime y ella ya tenían suficientes problemas sin añadir más al futuro. No soportaba ni pensar en ellos. Quizás se pelearían entre sí y morirían solo para complacerla. Cersei se había cansado de los conflictos, de la guerra, pero ahora se preguntaba si alguna vez llegaría el fin de todo aquello. ¿Quién había sido su enemigo al comienzo de todo esto? ¿Eddard Stark y Robert? Se había sentido tan invencible entonces. Había sido una joven tan arrogante. Incluso entonces había caminado al filo de la navaja, e incluso después de tantas batallas, éxitos y derrotas, seguía sin sentirse más cerca de la victoria. Después de Eddard y Robert vinieron Renly, Tyrion, Robb y Stannis. De todos ellos, sentía mayor simpatía por Renly, que había vestido bien y murió antes de lograr nada. A Tyrion lo odiaba más que a nadie, pero al menos el hombre que había matado a su hijo tuvo la decencia de morir y permanecer muerto. Stannis, sin embargo, Stannis todavía la exasperaba, y Robb era aún peor. Daría todo el oro de Roca Casterly por matar al muchacho si creyera que funcionaría. Primero, los Frey y los Bolton habían arruinado el trabajo, luego Kevan había sufrido revés tras revés. Casi se echó a reír. Kevan había muerto creyendo que Baelish venía en su ayuda. El dominio había sido casi tan malo como Baelish. Peor que inútil.
Siempre llenando la corte con sus aduladores, siempre sonriendo con sorna y envenenando a Tommen en su contra. Cada vez que Tywin les pedía ayuda, tenían alguna excusa. Asedios en las tierras de la tormenta, hombres del hierro en las islas Escudo o dragones avistados en el sur, sobre Dorne. Bueno, sus mentiras se hicieron realidad al final, cuando Aegon y Daenerys desembarcaron junto con la Compañía Dorada y 3 dragones. Tarly ardió en su armadura y dejó la guerra contra los dragones en manos de Garland. Y durante todo este tiempo, ¿qué había hecho su padre? ¿Qué había hecho el poderoso Lord Tywin? Nada. Siguió adelante como si nada hubiera pasado, como si el reino no se le escapara de las manos como arena, como si pudiera endeudarse eternamente sin pagar. Había intentado obligar a Mace a saldar las deudas reales. Sonrió con amargura al recordar aquella escena. Al final, su padre le había dejado la opción de oponerse a él o morir en un golpe de estado y ella había elegido la vida. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Se lo había dicho a Eddard Stark hacía muchos años, pero ahora se daba cuenta de su ingenuidad. En el Juego de Tronos, se gana viviendo, y ella los había sobrevivido a todos. Baelish, Renly, Daenerys, Eddard, Robert y solo unos pocos enemigos más pudriéndose en sus tumbas y su victoria sería completa. Solo unos pocos más. Pase lo que pase, dijo Jaime por fin, al menos estaremos juntos. Se detuvo, sonrió y se volvió hacia él. Ya casi llegaban a la puerta de la fortaleza. 1000 hombres y mujeres estarían en el patio, reunidos para escuchar las noticias que la reina les había convocado, pero ella atesoraba un momento a solas con Jaime antes. Lo sé, dijo ella. Hubo un breve periodo, justo después de su regreso, en el que dudó de su lealtad, pero ese tiempo había pasado. Él se había quedado con ella para protegerla de Tywin, y el vínculo que los unía nunca había sido tan fuerte. Él, al menos, no la defraudaría. Quiso besarlo, pero había demasiados guardias, demasiados testigos, así que simplemente se dio la vuelta y salió por las puertas abiertas hacia el sol. Una inmensa multitud la recibió, llenando el patio de libreas, color y risas. Se habría sentido orgullosa de ellos, de no ser porque todos eran vasallos de los Tyrell. Incluso muchos de los guardias ahora eran suyos. Pero no había nada que hacer. Tendría que soportar las sonrisas engreídas de Margaery un momento más. Al menos ella era la primera en poder difundir la buena noticia. La lealtad de Pycelle le aseguraba ser siempre la primera en leer cualquier cuervo que llegara a la Fortaleza Roja, y por eso, le estaría agradecida. Dio un paso al frente para hablar desde el balcón, en el pequeño escenario elevado que se había construido para tal fin, y ella nunca llegó al balcón. Como un hombre, los guardias se acercaron y la rodearon a ella y a Jaime. Abrió la boca para hablar, pero un guardia la golpeó, haciéndola caer al suelo. El mundo dio vueltas y se encontró jadeando en busca de aire. Jaime estaba maldiciendo en algún lugar detrás de ella. Los guardias, se dio cuenta Cersei. El guardia debía de haberla traicionado. En algún lugar a lo lejos, pudo oír un sonido como el de un gran tambor. Wum, wum, wum. Levantó la vista. Margaery estaba de pie en la plataforma elevada justo frente al balcón, mirándola desde arriba. Llevaba un vestido verde con cintas fluidas de gasa dorada que se entrelazaban alrededor del corpiño y la nuca. Su rostro era impasible, inexpresivo, como si la chica se hubiera escondido en lo más profundo de su corazón. ¿Así me veía yo cuando cayó Ned Stark? Abrió la boca para lanzar un insulto, pero no le salieron las palabras. Aquel sonido lejano, como el de un gran tambor, se hacía más fuerte a cada instante. ¿Qué estaba pasando? Su mente daba vueltas, se negaba a recomponerse, y finalmente logró decir: ¿por qué? ¿Por qué ahora, cuando finalmente habían dado pasos hacia la victoria? ¿Por qué no hace 6 meses o 3? Margaery abrió ligeramente la boca, como si fuera a hablar, pero se giró en el último momento. Pueblo de Poniente. Exclamó, alzando la voz lo más que pudo. Había poder en su voz, pero también miedo e incertidumbre. Baratheon, Stark y Lannister no han traído más que guerra y problemas a este reino en nombre de sus ambiciones. Han matado de hambre a vuestros hijos, violado a vuestras hermanas y asesinado a vuestros hermanos. No han sabido vivir como se espera de reyes y reinas, no han impartido la justicia del padre ni la caridad de la madre. Los Tyrell, durante un tiempo, se doblegaron ante Baratheon y Lannister, sí, y eso es una vergüenza para nosotros, pero ya no más. Cersei luchaba por levantarse mientras hablaba, por abrirse paso hasta la plataforma y sacarle los ojos a la muchacha, pero 2 guardias la sujetaron por los brazos.
Deseó, no por primera vez, ser un hombre, poder luchar, pero Jaime, detrás de ella, era igual de impotente. Abrió la boca para gritar, pero unas manos ásperas se la taparon. Wum, 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 el sonido de antes continuaba. Algunos de vosotros pensáis que pretendo autoproclamarme reina. Continuó Margaery. Algunos piensan que nombraré a mi padre. Pero no. Basta de impostores. Solo hay una casa que se ha sentado legítimamente en el trono de hierro, y la voz de Margaery se fue apagando. Cersei siguió su mirada hacia arriba, 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 por encima de las cimas de los edificios. Se le cayó el alma a los pies. Wum wum wum, el sonido era más fuerte que nunca, y finalmente Cersei pudo ver la fuente. 3 enormes criaturas, con alas de murciélago del tamaño de una galera batiendo a un ritmo constante. Negro, verde y blanco, enormes, terribles e invencibles. Dragones. Las manos toscas se apartaron de ella mientras los guardias se volvían para contemplar atónitos a las criaturas de fuego hechas carne. Cersei no tuvo más remedio que unirse a ellos. Se oyeron gritos entre la multitud cuando las 3 enormes bestias cayeron hacia la plaza. El centro del patio había estado despejado desde el principio, pero aún así, hombres y mujeres corrieron a huir, como si eso pudiera salvarlos de los monstruos. Otros miraban boquiabiertos, solo para ser aplastados contra el suelo por la fuerza de las alas. El más grande de los dragones, la criatura negra como el pecado, se arrastró hacia adelante con sus alas y las extendió hacia una temblorosa Margaery. Podría devorarla de un solo bocado. Cersei sintió el aliento caliente de la criatura rociarla como una llamarada. Sus pequeños ojos negros brillaban con odio. Pero Margaery resistió. Margaery se puso de pie y enfrentó al dragón. Solo entonces Cersei vio a la jinete del dragón. Iba vestida de blanco y negro, con el pelo corto y plateado que enmarcaba su rostro. Bajó por el cuello de la criatura y se deslizó hasta el balcón, con una sonrisa divertida en los labios. Se acercó a Margaery y rió, tomándola de las manos. No tema, Lady Margaery. Drogon no les hará daño ni a usted ni a su esposo. Todo está bien. Recibimos tu mensaje hace muy poco, mi reina, logró decir Margaery con voz temblorosa. Logramos y capturamos a la reina, a la antigua reina. Cersei Lannister. Y a su hermano, y a todos los demás. Entonces Daenerys fijó la mirada en Cersei, y ésta se puso de pie. La muchacha era diminuta, incluso más baja que Margaery, y aunque se encontraba en la plataforma elevada frente al balcón, Cersei la miró desde arriba. Daenerys soltó una risita, y una ráfaga de aire caliente las envolvió, y Cersei casi se preguntó si el dragón se reía con su ama. ¿Me tienes miedo?, preguntó Daenerys con voz dulce. Antes de que Cersei pudiera recomponerse para responder, Daenerys volvió a reír. Deberías tenerlo. Pero creo que es más bien tu padre quien debería tener miedo. Mi sobrino, el príncipe, tiene asuntos pendientes con él. Line. Los ojos del rey rojo la miraban con aburrimiento, entrecerrados, mientras Dathey terminaba de contar su historia. La habían llevado a su tienda en cuanto regresó, aunque ya era tarde y el rey se había acostado. Allí se quedó, empapada hasta los huesos, con frío y calor a la vez, y le contó todo, le contó la verdad. Los pocos sirvientes presentes se burlaron de ella cuando les habló de los lobos, de la intervención de los dioses, pero el rey solo escuchó sus palabras en silencio, bajo la tenue luz de las velas que iluminaba su rostro impasible. Y no había nada que hacer. Viento Gris y el lobo diabólico podrían habernos combatido solos, y habían dejado claras sus intenciones. Con Sandor Clegane y medio centenar de lobos a nuestro lado, no podíamos hacer nada. Sé cuáles eran mis órdenes, su gracia, pero y tragó saliva, temiendo el golpe que inevitablemente seguiría. Te he fallado. Un momento de silencio. Inclinó la cabeza y, contra su voluntad, se encontró llorando. ¿Era este el final? ¿Era esto todo lo que había merecido por su servicio? ¿La mataría? ¿La arrastraría gritando, le abriría el vientre y colgaría sus entrañas de los árboles? Lo había visto hacerlo con sus enemigos con bastante frecuencia. Pero ella había sido leal, hasta ahora. Quizás simplemente sonreiría con decepción y la expulsaría de su guardia de batalla, relegándola a la irrelevancia. En otro tiempo, tal destino le habría parecido más terrible que cualquier tortura, pero ahora, mientras sus últimas lágrimas corrían, solo sentía un vacío. Tras un instante, ella alzó la vista y vio al rey bebiendo vino con avidez. Él dejó la copa a un lado y suspiró. Bueno, parece que no había nada que pudieras hacer. Supongo que buscan apoyar a mi hermano bastardo en el norte. A menos que tengas algo más que informar,
Te sugiero que descanses, Lady Dacey. Dacey parpadeó. ¿Su gracia? Levantó una ceja. ¿Tienes algo más que informar? No, Joey hizo una pausa. Yo solo y su gracia, yo creía y que encontré a una de sus hermanas y perdí a la otra. ¿Acaso esto no cambia las cosas de alguna manera? Tal vez pensó un momento. Pero mientras estabas fuera, he logrado resolver los asuntos con el ejército del valle. Sansa resultó innecesaria en ese sentido. Royce y yo hemos encontrado un objetivo común. Oponernos a la recién proclamada reina de Poniente. ¿Reina? Empezó Dacey. ¿Cersei ha reclamado la corona para sí misma? No. No es Cersei. El rey sonrió y negó con la cabeza. Sus dientes brillaban con un blanco tenue en la tienda. Daenerys Targaryen, hija de Aerys el Loco, a quien mi padre y el padre de Robin mataron. Ha regresado de esos con 3 dragones, sin duda para vengarse de nosotros y de los nuestros. Dragones, no parecía tan imposible como debería haber parecido. ¿Acaso no os he guiado hasta aquí? Preguntó el rey con voz tranquila y segura. Toros y yo hemos ideado una respuesta al fuego encarnado, una herramienta para usar sus llamas en su contra. Nuestro ejército marchará hacia la capital sin temor al fuego de dragón. ¿Cómo? El rey hizo un gesto con la mano. Ten fe, Lady Dacey. Ya lo verás cuando llegue el momento. La mirada fría del rey dejó claro que no toleraría más preguntas sobre este asunto. Parecía imposible, y sin embargo y también lo parecía todo lo que había sucedido el año pasado. ¿Qué podía decir? No dijo nada. Y en cuanto al norte, se encogió de hombros. Bueno, tarde o temprano íbamos a tener que volver. Dicen que el lugar está plagado de Baratheon, y mi hermano bastardo querría que me entregara a él. Dicen que Stannis Baratheon es un hombre honorable, dijo ella, con impotencia. Honorable o no, no tiene derecho a reclamar el norte. Yo soy su rey y no le he jurado lealtad, ni lo haré. No toleraré rivales, ni supuestos aliados que busquen convertirme en su sirviente. Si hombres y mujeres honorables se alían contra mí, los destruiré junto con los deshonrosos. Lo mismo ocurre con esta reina dragón o incluso con mi propia sangre. La vida o la muerte es su decisión, no la mía. No le correspondía a ella interrogarlo. No le correspondía. Pero aún así lo interrogó. ¿No sientes nada por ellos? ¿Por Jon, Sansa y Arya? El rey hizo una pausa, como si dudara, y luego sonrió. ¿En verdad, Lady Dacey? No. No lo creo. Nací a orillas del río con sabor a ceniza en la boca y un corazón vacío de todo excepto de desesperación. Pasé el primer mes con la hermandad tumbado boca arriba, mudo y sordo al mundo, encadenado a mi catre como un perro rabioso. Pero mientras yacía allí, soñé, y pronto vi cómo mi futuro comenzaba a tomar vida. Viste que debías vengarte, insistió Dacey. Cada palabra del rey le dolía como un martillazo en las costillas, y apenas podía contener el temblor y las lágrimas. Familia, amistad, honor. Nada de eso significaba nada para el rey. Ja. Venganza, sí, y mucho más, respondió el rey, aparentemente ajeno a su presencia. En sueños, recordaba destellos del pasado, batallas contigo, Jon y los demás a mi lado, pero eso fue solo el principio. Pronto también vislumbré el futuro, la venganza que consumamos en los gemelos. Se rió entre dientes y apartó la mirada. Cuando vi la masacre en los gemelos, fue como ver a mi amigo más antiguo. Había acabado con los Frey 100 veces en sueños antes de hacerlo en la vida real y a veces todavía sueño con ese momento. Las uñas sucias de Dacey se clavaban en la palma de su mano. Tenía que contenerse, tenía que mantener la calma. Un estado de ánimo soñador se había apoderado del rey, y por fin tenía la oportunidad de obtener respuestas a preguntas que la habían atormentado durante meses. Pero dijiste que la venganza era solo el principio. Sí. Sueño todo el tiempo. La guerra, siempre es guerra, pero siempre cambia. A veces está en el pasado, a veces en el futuro. A veces soy yo mismo, a veces soy otro. He quemado las Islas Escudo, he saqueado Seloris y he cazado jinetes en los vastos páramos grises y he luchado contra Daenerys en un campo de fuego frente a la capital. Me he enfrentado a Jon Snow entre los restos caídos del muro. Dacey abrió la boca, pero no encontró las palabras. Está loco, pensó. Pero no, la locura no les habría hecho ganar a los gemelos. Si el rey estaba loco, era de la locura común, la que ella ya conocía. Ese extraño poder que poseía debía ser algo completamente distinto. Cerró la boca. Contrólate. Mostrar consternación ante el rey, mostrar disgusto y eso sería un desastre. Así que siempre supiste que te traicionaría, logró decir ella.
No, tu único recuerdo de él es que te traiciona, y por eso es como cualquier otro enemigo. Nos entendemos. Ella temblaba a pesar del calor, y el rey rojo se rió. ¿Por qué tienes miedo? ¿Porque soy grande y terrible? Bajó la cabeza. Sí, su gracia, dijo en voz baja. Me alegra no ser su enemiga. Hizo un gesto con la mano. No temas, Lady Dafei. No recuerdo a Blancanieves, ni a Sansa, ni a Arya, pero sí te recuerdo a ti, del pasado, del presente y del futuro, a las tres. ¿Por qué si no confiaría en ti como lo he hecho ahora? Ve a descansar, pues incluso a los más fuertes les falla el cuerpo, y veo que estás cansada. Gallinero. Las palabras le fallaban. Sus pensamientos se negaban a tomar forma, a fijarse en una emoción concreta. El pavor, y solo el pavor, era la constante, enroscándose como una serpiente en las cámaras de su mente, oprimiendo y convirtiendo su cerebro en pulpa. Necesitaba descansar, pero no lo encontraba. Al final, se dirigió a las afueras del campamento en busca del frío, en busca del vacío. La lluvia de la noche había cesado y, por un breve instante, el aire estaba fresco. Tras forcejear un poco, se quitó las partes más pesadas de su arnés y se sentó en una piedra, mirando hacia afuera. ¿Acaso solo había venido a buscar el aire nocturno? Miró fijamente la línea de árboles. Podía conseguir su caballo. Podía escapar de este infierno en una hora. Incluso podía convencer a Jon de que se uniera a ella, y a todos sus hombres, si quería. Él estaba al borde del abismo, igual que ella. Solo necesitaba un empujón. Podrían abrirse camino hacia el norte, abrirse camino de regreso a casa. Podría hacerse. Tal vez. Pero se le encogió el corazón al pensarlo. El rey la había visto luchar a su lado, igual que los había visto capturar a los gemelos. Recordaba lo extraña que había sido aquella noche, lo imposible que parecía cada giro de los acontecimientos. Hacía tiempo que sospechaba que el rey era un vidente, pero ahora él mismo lo había confirmado y había dictado su condena en la misma frase. Dacey sabía muy bien lo que les ocurría a quienes ignoraban las palabras de un vidente. El rey los había visto luchar codo con codo. Si desertaba, ¿qué pasaría? ¿Podría evitarse su destino? Pero si cabalgaba hacia adelante para afrontar su destino, si continuaba como hasta entonces, buscando morir con gloria en el campo de batalla, ¿a dónde la llevaría eso? ¿Y si vivía lo suficiente para saquear y quemar la capital, Lannisport, Puerto Blanco y Ciudad de Invierno? ¿Y si vivía lo suficiente para ver al rey asesinar a su hermano, a sus hermanas y a todo lo que una vez había apreciado? Pensó en los lobos huargos y se estremeció. Los mismos dioses odiaban al rey, ¿lucharía él también contra ellos? No. No, 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 no. Todo era intolerable. Avanzar era imposible. Huir era imposible. Entre dos obstáculos así, ¿qué camino quedaba abierto? Dacey hizo una mueca. Sabía la respuesta. La había sabido desde el principio. Traición. Luchar al lado del rey, pero susurrar cada palabra al enemigo. Sellar el pecado en su corazón y arrastrar al rey al infierno con ella. Jorah ya había manchado el nombre de su familia con la oscuridad del pecado, pero ella lo haría aún más negro, y se alegraría por ello. Ganara o perdiera, no viviría mucho tiempo, y eso mismo le parecía un alivio. Jon Stark, Stannis Baratheon, Daenerys Targaryen y que se entreguen a los cadáveres de Poniente. Al menos dejarían a algunos con vida, y no podía decir lo mismo del Rey Rojo. El Rey Rojo. Ese nombre le venía como anillo al dedo, más de lo que Dacey jamás había imaginado. Porque eso era todo lo que era. Tantas veces había creído comprenderlo, pero siempre había visto más de lo que realmente era. El rey era un molino sin grano, girando y destruyendo hombres y mujeres sin cesar. Tenía una mente de acero y ojos de fuego, y ella sabía que cuando por fin durmiera, solo vería su rostro atormentándola, y ningún otro. He matado a tantos y perdido a tantos, y sin embargo, son los vivos los que más me atormentan. El sol salió por el horizonte y, por primera vez en meses, Dacey se sintió ella misma de verdad. La sencilla y demasiado alta Dacey Mormont de Bear Island. Podía recorrer el campamento con los ojos cerrados, de tanto haber visto aquellas mismas tiendas de campaña hechas de retazos. Siempre las disponían de la misma manera, con las mismas filas, los mismos seguidores, las mismas tiendas. El sol aún no había salido del todo y el campamento tardaba en despertar, y ella agradeció a los dioses por ello. Sus pies la llevaron sin titubear a la tienda del cuervo, y con una sola palabra el guardia la dejó entrar. El guardián de los cuervos le proporcionó tinta y papel sin rechistar. Ella escribió las palabras, selló la carta y se la entregó al maestro.
A desembarco del rey, dijo simplemente. El guardián de los cuervos asintió y comenzó a atarla a la pata de un cuervo casi de inmediato. Ella se quedó allí, observando, esperando la pregunta que la delataría. Estaba demasiado tensa, demasiado nerviosa. Si el guardián de los cuervos tan solo la miraba, sería como una puñalada en el corazón y lo contaría todo. Pero él nunca la miró. Un momento después, ella salió de la tienda sin que nadie se diera cuenta. ¿Por qué alguien habría de mirarla 2 veces? Era la perra del rey, su más fiel seguidora, y ya había enviado cuervos para el rey cientos de veces antes. Fue fácil. Ese pensamiento fue lo que más la sorprendió. Alta traición, y sin embargo, tan fácil.